Hola, bienvenidos a Visor Urbano. Les saluda Mabel Bonilla y me place como cada semana acompañarles en nuestro espacio dedicado a la educación de la ciudadanía en temas de urbanismo, planificación urbana y todo el sentir de lo que es la ciudad de Santo Domingo y por supuesto otras ciudades de Latinoamérica. En esta ocasión hemos titulado nuestra entrega de hoy Ciudadanía Rebelde, el eco de las demandas sociales en la ciudad. Para esto vamos a tener por primera vez un invitado en nuestro programa, por lo cual estamos muy contentos. Para esto saludo al distinguido arquitecto y planificador urbano Mayovanex Suazo, que me acompaña como siempre. ¿Qué tal, Mayovanex? Así es, Mabel. Hoy tenemos a Alvin Rodríguez, nuestro primer invitado en Visor Urbano. Es un publicista, cineasta, productor audiovisual, dirigente comunitario, una persona con mucha sensibilidad social y por demás también animalista, una persona defensor de lo que es su comunidad y sus comunidades, con quien estaremos conversando a su estilo, al de Alvin Rodríguez. Luego de la pausa retornamos entonces con nuestro invitado Alvin Rodríguez. Les esperamos. Retornamos a Visor Urbano, bienvenidos de vuelta. Estamos ansiosos de iniciar esta entrega de hoy que hemos titulado Ciudadanía Rebelde, el eco de las demandas sociales en la ciudad. Así es, Mabel. Hoy tenemos un tema picante, un tema donde se va a reflejar ese sentimiento ciudadano al reclamo de muchas necesidades que tenemos en nuestras ciudades. Y el tema de los reclamos lo hemos visto con sus resultados positivos, como ha sido, por ejemplo, la Marcha Verde, el 4%, ahora recientemente hemos visto como este tema de Friusa. Son de estos reclamos sociales que hacen muchas veces los comunitarios para mejorar lo que son sus entornos inmediatos. Y hoy tenemos a Alvin Rodríguez, un gran amigo de infancia, cineasta, productor cinematográfico, una persona con mucha sensibilidad social y que vamos a tener el dirigente comunitario por demás y que vamos a conversar un poquito sobre esa rebeldía ciudadana que a veces sentimos y no tenemos la forma de expresarnos. Bienvenido, Alvin, ¿cómo estás? Muchas gracias, estamos muy bien. Qué bueno, es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío de que ustedes me den esta apertura en su espacio, que por demás ya he mencionado que es un tema que hace falta. Así es. Televisión de calidad con contenido. Gracias. Entonces vamos a disfrutarnos. Estamos contentísimos de tenerte aquí. Muchas gracias. Aquí hay un tema de criterios diferentes, entonces vamos a estar haciendo un match aquí entre alguien y yo, que tú serás la referee. Yo voy a estar, exacto, de referee en el medio. No, que lo vamos a hacer público, porque nosotros tenemos siempre esas diferencias que debatimos sanamente y dentro del marco de la armonía. Claro. Ahora lo vamos a presentar para que el público las vea. Así que si nos ves discutiendo es parte del negocio. Claro, claro. Cuéntamelo todo, Alvin. Aquí estamos dispuestos a devolverte todo lo que tú me dispares. Bienvenido, de verdad, Visor Urbano. Esta es tu casa y es un medio también de tanto tú como otras personas también puedan generar y exponer también sus inquietudes sobre la ciudad. Alvin, como dije anteriormente, es una persona con mucha sensibilidad, una persona que tiene una serie de criterios muy firmes y defiende esos criterios en su estilo. Y hoy vamos a conversar un poquito sobre este tema. Yo sé que la ciudad de Alvin tiene muchos retos y hay muchos desafíos que hay que resolver. Tú, como emprendedor, como una persona muy inquieta, ¿entiendes que hemos estado dando pasos certeros o nos falta mucho que caminar todavía con el tema de la planificación urbana? Bueno, se han dado pasos, se han dado los pasos pertinentes, pero todavía nos falta bastante camino por recorrer. Han sido positivos los pasos que hemos ido experimentando, que la ciudadanía ha ido viendo que hay cierto crecimiento en ese sentido, hay cierto orden que antes no había, se han remozado muchos espacios, se han aprovechado otros. Tú sabes que la arquitectura también está muy apegada y el tema del urbanismo al bienestar y al que la comunidad y la ciudadanía como tal se sientan a gusto. O sea, es un tema hasta de salud. Pero hay un tema también. Tú que has sido dirigente comunitario por muchos años, muchas veces
se llevan soluciones a las comunidades, pero a veces no se está conforme con esas soluciones, porque siempre queremos un poquito más de lo que tal vez pudiéramos tener. Y hay muchísimos aspectos externos que inciden en este comportamiento. O sea, ¿entiendes tú que hay todavía un gran reto por demás? ¿Y cuáles son esos retos principales que tú entiendes que podemos mejorar? En ese sentido te podría decir que yo fui parte de ese grupo de personas, quizás, de las comunidades, que no entendía hasta cierto punto cuáles eran los procesos y cuáles eran las vías para resolver ciertas cosas en temas de lo que era la parte comunitaria, de lo que es la parte de el urbanismo, lo que es la parte de todo eso que tiene que ver con la planificación. Pero ahora, mirándolo desde otro punto de vista y ya conociendo un poco más, me doy cuenta de que a veces las comunidades se muestran apáticas sin tener la razón como tal, porque lo que pasa es que desconocen los procesos. Y los procesos, dependiendo del país donde se ejecuten, a veces son un poco más, demoran un poco más, pero al final de cuentas sí se terminan ejecutando. Lo que pasa es que las comunidades entienden que debe ser por arte de magia, que debe ser tal vez en lo inmediato. Si ellos hacen un reclamo, entienden que debe dársele una respuesta inmediata, y no es así, porque todo tiene un protocolo y todo tiene una sucesión de pasos para llegar a esa solución, que tal vez las comunidades no se desesperan antes de ver esos resultados. ¿Te consideras una persona desafiante de la autoridad? Bueno, yo no me considero, yo no me autoconsidero, deberían los demás considerarme. Lo que pasa es que yo soy un defensor de las cosas bien hechas. No que quiero desafiar la autoridad, sino que hay veces que la autoridad, dentro del marco de su esquema que lo rige como patrón a las instituciones, para mí a veces no tienen el expertise o no tienen la capacidad de resolver ciertos temas en lo inmediato, y por eso no es que yo lo desafíe, sino es que me parece que a veces no tienen la herramienta. No, mis reclamos van siempre, pero no tienen la herramienta para poder resolver ciertos temas, o no tienen la forma. Es un tema no de fondo, sino de forma. ¿Y no sientes tú que dentro de esos reclamos que muchas veces entiende alguna ciudadanía, eres un poquito fuerte con la crítica? No, es que yo soy fuerte de naturaleza. Mi temperamento es fuerte y que por ende mi crítica va a ser un poco contundente. No saliéndome de lo que es tener, la razón no la tiene nadie, pero intentando tener por lo menos la certeza de que lo que estoy diciendo es algo de peso. Y ahí entonces vendría lo que tú podrías llamar desafiar la autoridad, que no es desafiar la autoridad, sino que por conocimiento yo entiendo que la autoridad quizás no lo hace de la mejor manera. Reclama tu derecho. Lo reclamo, claro. Mabel, ¿qué te parece? Bueno, realmente yo tengo... Mabel, yo la noto que está como estudiándonos primero, a ver por dónde que ella vendrá. Estoy estudiando la situación. Me llama mucho la atención el contraste de las áreas profesionales en las que te mueves. Y como cineasta tengo la inquietud de cómo, desde esa perspectiva, cómo te ha permitido tu experiencia como cineasta expresar esos reclamos que tú ves en la ciudad. Y si tuvieras algunos ejemplos. No tanto como reclamo, pero si me voy a la parte cinematográfica. O esas demandas sociales, esas necesidades que tú ves en la ciudad y en las comunidades. Voy a la parte cinematográfica, y es que voy, como decía Mayobanex, que si yo entiendo que se han ido, o sea, hemos ido creciendo, y sí hemos ido creciendo porque yo, en la parte de lo que es las locaciones que se utilizan para las filmaciones, me doy cuenta de que lo que antes era una ciudad colonial con ciertas precariedades, pongámoslo entre comillas, porque cada casco urbano tiene sus particularidades por ser coloniales como tal, por ser tema de mucho tiempo. Pero así como yo veo una ciudad colonial que se está organizando, que también en el tema de los arbitrios, que no me quiero meter en ese tema porque ha ido evolucionando, pero te tengo que preguntar algo, May. ¿Se deben subir los arbitrios? Un momento, de los arbitrios vamos a hablar ahorita. Así como yo voy también a los sectores marginados, dependiendo a lo que se apegue la historia de lo que se está tratando de lograr con la filmación, veo que ha habido una mejora, pero que hay muchas cosas por hacer todavía, que no se terminan de ejecutar, pero a veces hasta eso nos favorece, porque sí va con lo que la historia cuenta. En ese contacto con las comunidades, cuando vas a esas diferentes locaciones, ¿cuál es tu sentir? O qué te expresan? ¿Tú ves que la comunidad
aprecia esos cambios o esas mejoras que tú mencionas, o tú ves que están inconformes todavía, tú sientes que hay muchas quejas, que hay muchas demandas todavía que no se han atendido, o es que la comunidad no las percibe? ¿Te lo digo en serio o te le doy un paño tibio? Bueno, dímelo en serio, porque este es un programa serio, ¿eh? Míralo como es. Los dirigentes comunitarios y las juntas de vecinos de los diferentes lugares donde nosotros vamos a filmar en su momento no tienen ese sentir que tengo yo, que me puedo autodenominar que tengo un sentimiento por la ciudad, ni que tiene el arquitecto. Lo que piensan primero es en resolver su tema de la comunidad como tal, pero hay veces que violentan los procesos de las alcaldías, empoderándose ellos de ciertas leyes que no le competen para entonces aplicárnoslas a nosotros y decir que eso es una normativa en esa zona. Eso crea entonces un problema. Claro que lo crea. Con respecto a eso, es importante este tema porque muchas veces se confunden los roles. Sí, pero voy a hablar de los arbitrios ahora, dale. Y es precisamente eso, ¿cuál es el rol de una junta de vecinos? ¿Cuál es el rol de la autoridad? Porque muchas veces las juntas de vecinos, a quienes tengo un gran respeto, me tocó trabajar con muchísimas, valoro muchísimo el tema del trabajo que hacen las juntas de vecinos, así como los clubes comunitarios. Sin embargo, hay que entender los roles de cada cosa. Las juntas de vecinos son veedores de que los procesos normativos y regulatorios de lo que es el territorio se cumplan. No así, porque a veces nos confundimos y entonces se inicia un proceso de entender que son los autorizados a otorgar un permiso o no. Eso le corresponde a la autoridad municipal. La junta de vecinos, en el momento que tú vas y solicitas a cualquier tipo de alcaldía o la demarcación a la que le corresponda el uso de ese espacio público, te dice, nosotros necesitamos una no objeción de la junta de vecinos. O sea, la junta de vecinos tiene que estar de acuerdo con que tú vas a hacer ese proceso o vas a desarrollar esa filmación o esa grabación en su área. Y eso es lo que ellos te demandan. Luego, otorgar el permiso y el pago de ese arbitrio, de ese uso de espacio público, ya le corresponde a la alcaldía. Pero ellos no te dan un permiso sin antes tener una no objeción de la junta de vecinos. Ahora voy. En caso de poquito caro espérate, ahí voy. En caso de la zona de la ciudad colonial, tú necesitas también un permiso de patrimonio monumental. Así es. Pero además necesitas tener otro tipo de aprobaciones, porque hay 13 juntas de vecinos en la zona, en la ciudad colonial, más una asociación de juntas de vecinos. Solo en la zona. En la ciudad colonial hay 13 juntas de vecinos diferentes. Conde, Mercedes, o sea, están segmentados. Hay un mapa incluso que te lo muestran, donde cada demarcación de calle a calle tiene una persona que se encarga de dirigir esa junta de vecinos. ¿Y te parece que es mucho o poco para la extensión en cuanto a espacios, en cuanto al tamaño de la zona? 13 juntas de vecinos, me parecería a mí que es mucho, ¿no? En el tema de ciudad colonial, ya ahí el arquitecto podría darme un poco más de luz, pero él me va a explicar eso ahora. Los arbitrios, ahí voy con los arbitrios. Los arbitrios tienen un tema, Mayovanex. Si yo voy a hacer una filmación de una producción cinematográfica internacional, ellos deberían debería haber una persona experta dentro de la institución de la alcaldía que conozca cuál es la magnitud de cada una de ese tipo de trabajo que se van a realizar, porque yo no puedo decirle a una gente de una universidad que va a desarrollar un trabajo en la misma área donde yo tal vez voy a hacer una filmación de una película, tanto de corte local como internacional, que va a pagar lo mismo en tema de arbitrio por uso de espacio público. No, y cada municipalidad tiene unas tarifas diferentes. Tiene unas tarifas, pero esas tarifas, no es que cuando tú me preguntabas, no es que yo la vea ni alta ni baja, porque en ciertos momentos es excesiva, que yo pague, por ejemplo, voy a decir un número, 100 y pico de mil de pesos por filmar en la zona colonial, porque, por ejemplo, de uso de patrimonio monumental son 25 mil pesos. Tú vayas a hacer lo que vayas a hacer, que está mal, porque tiene que tener un tema, si es de un colegio, si es de una universidad, si es de Infotec, si es de una productora ya como tal, si es de envergadura la productora, si es local, si es más pequeña, si es local, si es internacional, la tarifa debe variar. Ahora bien, yo tengo que pagar también unos 30 y pico de mil de pesos por el tema de la alcaldía como tal, pero a la junta de vecinos yo le tengo que hacer un aporte y también tengo que tratar de utilizar personal de los que son municipios de ellos,
dentro de la producción para darle un soporte también a la comunidad como tal. Entonces, ese aporte quizás debería estar esclarecido. Bueno, pero ese aporte a la Junta de Vecinos se hace de manera espontánea o hay un reglamento. De manera voluntaria, pero ellos, no los quiero también poner tanto a exponerlos tanto, pero ellos te exigen a veces un monto X, un monto específico. Alvin va a salir aquí que no lo van a dejar usar la votación. Ellos me conocen, todos me conocen y saben que yo soy tajante. Entonces, si es un tema comunitario y yo estoy haciendo un aporte voluntario, tú tienes que dejarme que yo haga un aporte voluntario y no ponerme objeción porque el aporte sea ni mucho ni poco, porque como te explico, todo depende de la magnitud de lo que tú vayas a trabajar. No te vi en Friusa. Yo quería ir a Friusa, pero mi papá me dijo que no era prudente ir hacia esa demarcación donde se notaba que de cierto modo iba a haber un tirijala. Pero apoyas el reclamo. No, yo lo apoyo 100%. Y la marcha verde también. Te vi vestido de verde incluso. Y felicito. No, yo estaba trabajando en el circo en Punta Cana cuando se hizo lo de la Plaza de la Bandera y yo vine directo a mi Plaza de la Bandera y la marcha verde también estuve presente. Yo estoy presente en todo. Lo que tiene sentido. O sea, lo que no es que no sea un reclamo. Lo que tiene fundamento. Al aire. Si es con fundamento, yo estoy presente. ¿Te consideras un ciudadano rebelde? Soy rebelde. No solamente ciudadano, me considero un ente social y una persona rebelde porque no me amarro a estereotipos ni soy de los que persiguen ese efecto borrego de que las sociedades sean circunscritos, de que tú tienes que caminar por donde caminan los otros. Eso no es así. Sin cuestionamiento. Tú haces cuestionamientos, tú identificas las demandas y vas por ellas. Y claro, y él lo sabe, porque cuando él inició su gestión, cuando estaba en la oposición que ocupaba, yo lo monté en su propia guagua y le dije, mira, aquí hay un foco de infección a nivel de basura. Estas personas, y lo voy a decir claramente, en la feria, en el centro de los Ceros, están cogiendo agua para lavar carros de una tubería que es pública. Uy. Y por ahí María se va, que él lo sabe. Le diste de su propio, a beber de su propio chocolate. Él no me puede mentir y yo no olvido. No, es así, es así. Tengo entonces otra pregunta para continuar con lo que estábamos comentando sobre esas filmaciones que pueden ser de diferentes jerarquías, vamos a decir, o envergaduras, dependiendo. Si tú tuvieras en este momento que hacer un documental sobre un tema específico que tú entiendes que mejoraría la vida urbana de Santo Domingo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, lo que pasa es que el tema cinematográfico, esa magia del séptimo arte es muy amplia. Entonces, bueno, un documental es algo más corto, más específico. Pero para iniciar, en vez de yo decirte, por ejemplo, cuál sería el tema por el que yo me inclinaría, que de hecho hay unos proyectos que tenemos que también tienen algo que ver, pero no lo puedo revelar. Algo que ver con el tema de la ciudad y con el tema de lo urbano y de todo lo que tiene que ver con paisajismo. Pero le voy a dar la palabra al arquitecto para que me diga cuáles serían las que él entendería que yo debería poner en el documental. Voy a aprovechar entonces para reiterarte y darte la apertura de cuando vayas a hacer esa primicia, te recibimos acá en Visor Urbano. No, pero él sabe que sin la asesoría de él no voy a... ¿Cómo vamos a resolver el tema del tránsito, Alvin? No, espérate. Respóndemelo de la pregunta. Si yo fuese a hacer un documental, ¿qué temas a ti te gustaría que yo resalte como arquitecto y como experto en el tema de urbanismo para que esté presente en eso? Sostenibilidad, seguridad social. Ok. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, el tránsito. Es importante el tema del tránsito, el abordaje del tema del tránsito por la problemática misma que se genera en lo que es el Gran Santo Domingo. De hecho, cifras bastante alarmantes donde nuestro parque, hablábamos hace unos días en el programa anterior, sobre cómo ha ido creciendo ese parque vehicular en un 178% en menos de 20 años. Se ha incrementado y lógicamente el problema de seguridad ciudadana que corresponde mucho, sobre todo de salud ciudadana, que tiene que ver mucho con los accidentes, la muerte por accidente de tránsito. O sea, es un problema que no lo podemos esconder, tenemos que buscar una solución, pero ya. Entonces yo te diría que a todo lo que él apunta, que es bastante objetivo, como soy yo, él también es objetivo cuando quiere. Porque si no, a veces le gusta dar paño gelatinoso, tibio. A veces le gusta dar su paño tibio. Responde a tu pregunta. Entonces, bien, vamos a entrar al tema de lo que es el tránsito.
aquí hace falta unas soluciones inteligentes para el tránsito. Mira que en algún momento se habló del tema de las cámaras, que vi que se instalaron las cámaras. Pero no están en funcionamiento. No están en funcionamiento porque hubo un tema que conocemos, que una piedra en el camino, donde no, un impasse. Un impasse donde no se pudieron ejecutar al 100%. Se pone mucha piedra en el camino en estos temas. Siempre hay piedra. Sobre todo los temas que generan tantos intereses. Pero ¿qué pasa? Que se hablaron de semáforos inteligentes en su momento. Se habló de, por ejemplo, se están ejecutando ciertos salvaconductos, ciertas vías de acceso rápido que, bueno, están ahí, no se sabe cuándo la van a terminar, pero van caminando. O sea, vemos lo de la Plaza de la Bandera, vemos otras vías, vemos también que se está instaurando lo de lo que es el metro de los Alcarrizos, que llega hasta ahí, después se seguirá el monorriel. Vemos también que ya en los barrios están esos teleféricos que permiten el acceso que ahí me puede corregir el arquitecto. El planeamiento urbano de esos sectores marginados a veces sectores muy incómodos para hacer líneas de ruta de vehículos de público. Entonces el teleférico viene a dar una solución, porque ahí te dejan una parada y tú te distribuyes. Pero el teleférico más bien es una ruta alimentadora, yo diría, no una ruta de transporte masivo. Aquí se necesita reforzar el transporte masivo. ¿Qué pasa? Que en el tema tránsito como tal, y le comentaba fuera de cámara también al arquitecto, que en la zona oriental, en Santo Domingo Este, se están buscando soluciones para el tema de la recogida de basura, de compactar o de tener focos específicos donde tú deposites la basura, pero están interrumpiendo lo que son las vías y las aceras. Bueno, Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Este, tiene un llamado ahí de un reclamo muy lógico. No, y también este señor Río Astacio, correcto. Porque entorpece la acera para caminar el peatón y pone en peligro su integridad cuando se tiene que lanzar a la calle. Pero también entonces ya las vías estaban saturadas, como hablamos. Entonces, ¿por qué te interrumpen los carriles para que tampoco puedan transitar? Y es importante eso que tú dices, Alvin, porque muchas veces buscamos una solución de algún tema, pero provocamos otro problema con otra situación. Claro. Y he visto eso que estás presentando del tema de los contenedores, que efectivamente viene a resolver un problema, pero viene a crear otro problema, porque sobre todo está en el uso, es un mal uso de lo que es el espacio público. Quizás, por ejemplo, pueden ser unos contenedores más grandes, que venga con que un camión, o sea, que tenga más envergadura, se ponga en unos espacios que sí permitan, que no entorpezcan. Por ejemplo, hay estaciones de combustible, por decirte algo, en ese frente tú puedes poner un contenedor más grande. Y que sea ahí un centro de acopio para los desechos de los alrededores. Alvin, tú que eres un defensor de muchos de estos temas sociales, sobre todo que se dan en la comunidad, que me consta, incluso como lo dijiste anteriormente, hemos tenido incluso debates importantes y incluso hasta acalorados a diario tocando estos temas. ¿Crees tú que la responsabilidad ciudadana, qué tan alta debe ser está en este momento la responsabilidad ciudadana versus la responsabilidad de las autoridades? Fíjate, porque solamente le cargamos el dado a las autoridades, pero también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad que muchas veces se nos olvida cumplir, porque somos buenos reclamando nuestros derechos, pero a veces se nos olvida cumplir con nuestros deberes. Vamos a irnos desde la raíz. Yo entiendo que a nivel de la ciudadanía y las comunidades, porque vamos a subdividirnos, la gente ha perdido un poco la credibilidad incluso en los mismos organismos que o democráticamente o por votación democrática hacen, por ejemplo, la Junta de Vecinos. La gente ya no está creyendo en el papel que desempeña la Junta de Vecinos, que son un motor que alimenta todo lo que tiene que ver con la ciudadanía como tal, vía las alcaldías. Empezando desde ahí, lo que primero hay cierta incertidumbre y duda en los ciudadanos. Por ende, no se comprometen ni por ende se responsabilizan de nada, porque siempre le estamos dando la culpa a otro y estamos con ese ping-pong. Lo primero es crear conciencia, también deberíamos hacer ciertos programas para educar a la ciudadanía de esa responsabilidad que le estamos pidiendo. Bueno, por ejemplo, que en tu caso esto es precisamente lo que busca Visor Urbano, llevar un mensaje de educación ciudadana, de fortalecer esa educación ciudadana que nosotros necesitamos tanto. Y creo que lo están logrando, porque los temas que he visto, porque yo le doy seguimiento a los trabajos que ustedes han ido haciendo, van en ese camino. Déjame decirte, Mabel, que uno de los críticos principales de nuestro trabajo, y no quita la postura, que esto, lo dijiste aquello, dijiste esto mal.
O sea, el hombre Se no ve, agradece, ¿verdad? claro. Entonces la ciudadanía va a ir afianzándose y va a ir teniendo cierta responsabilidad en la medida de que la educación vaya alimentándolos y que otros se vayan empoderando. Yo veo, no voy a decir en mi comunidad, que la comunidad tanto en los lugares, por ejemplo, de recreación, de temas de esparcimiento social, no creen ni siquiera en los organismos creados por ellos que rigen ese tipo de espacios, y tampoco creen en la Junta de Vecinos, porque ya ha habido un precedente donde la Junta de Vecinos no hace el trabajo. No hace el trabajo por H o por R, que ellos desconocen como ciudadanos. No mencione esa junta de vecinos porque después vamos a tener problemas. No, Tú vas a tener problemas. la tengo que mencionar porque al final de cuentas, si tú no puedes hacer el trabajo, cédeselo a otro. También. Alvin, ¿sientes que hay sobre todo en los últimos meses y el último año, los últimos años, hemos visto cómo la ciudadanía, esa ciudadanía rebelde, desafía muchas veces a las autoridades? ¿Crees tú que esto no puede generar, en vez de una solución, no puede incrementar lo que es la problemática? Porque esa falta de respeto a la autoridad, o esa falta de respeto en sí misma de la autoridad, pudiéramos llamarlo también así. Yo creo que es un tema que me gustaría conocer de ti. Yo creo que en Río de Revuelto hay ganancia de pescadores, porque a veces ellos en ese desafío quizás a la mala, como decimos los dominicanos, van a ir aprendiendo. Tanto la autoridad, que debe tener un esquema de protocolo para manejarse con los ciudadanos, porque... ¿Te han quitado tu licencia un DGC? No, la licencia no, pero he tenido inconvenientes. ¿Has tenido algún inconveniente? Claro que he tenido, porque es que ellos no tienen los mecanismos, no tienen tampoco la educación que eso requiere para trabajar en ese De hecho, tipo de El manejo también para Hay dirigirse manejo. al ciudadano. Entonces, me imagino que hay un protocolo también muy específico que deben de seguir y muchas Claro, veces no se empezando persigue. por la educación del hogar, que muchos no la tienen. Pero ahora bien, vamos a responderte la pregunta. La ciudadanía tiene que aprender, y tiene que aprender las autoridades también, y en mancomunado ir tomando las riendas y tener una solución. Pero mientras uno no tenga el control absoluto, y acuérdate que son servidores públicos en cierto sentido, están para educar, no están para imponer. O sea, la imposición no es la solución, porque entonces un país como este, donde cualquiera es un guapón y yo saco el pechito y yo soy el que resuelvo, no va a funcionar con una autoridad que tú la desautorizas porque no le ves la capacidad. Y entonces termina el conflicto. Pero al final, en ese conflicto, van a tener que converger y van a tener que buscar un punto medio, un happy medium, y va a tener que encontrarse una solución. ¿Cómo va a pasar la solución? Tendrán que pasar varios episodios desafortunados, traumáticos, que ya han pasado, pero no ha llegado a mayores. Yo me encuentro raro que no ha pasado a mayores. O sea, esos conflictos que vemos a diario. Pero en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de quién hace qué y qué posición yo tomo y cuál adoptas tú, tiene que llegar a una solución, porque está bien que somos un poquito salvajes, pero no todo, no del todo. Y ese debe ser realmente el objetivo final, buscar una solución viable para ambas partes. Entiendo que debe llegar, pero como te digo, o sea, la población tampoco está tan educada, y el nivel educativo, valga la redundancia, tampoco es que el más eficaz. Habiendo dicho eso, entonces voy a hacerte la siguiente pregunta, porque hablaste de la población, Tírame de la duro, comunidad actual. duro. Y más, ¿Cuál es? Aprovecha que nuestro director no ha salido todavía. No, ya salió, no te diste cuenta porque estamos muy ¿verdad? Involucrados en la conversación, pero ya salió. Siempre sale con su letrerito. Claro. Sale que corten. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu sentir con relación a la cultura urbana actual? ¿Tú sientes que se han perdido quizás algunos valores esenciales en las comunidades? Vuelvo otra vez. Las comunidades Cultura urbana actual han mejorado su manejo, pero hay cierto desconcierto, cierta incertidumbre a la hora de afianzar esos conocimientos que nosotros queremos aplicar con ellos. Entonces ahí se desvirtúa un poco el asunto. ¿Tú percibes en quizás la ciudadanía más joven ese sentimiento de lucha, ese sentimiento de que le importa su ciudad y las problemáticas como para enfrascarse en las demandas, en los reclamos? ¿O siente ¿Tú sientes que esa pasión se ha perdido? Exacto. ¿O siente que esa ciudadanía joven está apática? No, la ciudadanía se está empoderando.
hasta cierto punto hay, por generaciones, ya conocemos que hay generaciones que se han mostrado totalmente apáticas. La generación X quizá no está tan en comunidad, no está tan en aportar a la ciudadanía, pero los centennials y los millennials como que ya tienen otro tipo de percepción. A pesar de que, lo voy a atacar otra vez, a pesar de que a ellos no les gusta mucho comprometerse en temas laborales, porque te dejan un trabajo como cualquier si paja se te van, en temas que son comunitarios, de temas de reforestación, por decirlo así, temas que son, que están trending. Todo lo que tenga que ver con redes y tiene que ver con juventud, más o menos ya tú lo ves que ellos se están encarrilando y ellos tienen participación. Pero entonces digamos que habría un sesgo por el mismo tema del trending. Es más por estar en tendencia que por el sentimiento real de... Al final ellos terminan teniendo un sentimiento real, pero ellos, ahora todo se rige por las redes. Todo se rige porque yo tenga presencia en redes, participa en algo de redes y por ahí María se va. Después, tú sabes que después de ahí, o sea, todo lo que no se ve y nadie me lo valora ni me lo valida, yo no le tengo mucha participación. Importancia, claro. Pero ahora se ven la recogida, la limpieza de playa, no sé cuánto, ahí ellos se envuelven, ellos están presentes. ¿Tú sientes, Alvin, ya para culminar, porque tenemos que ya el tiempo se nos está agotando? Sí. Que nos den, ¿Tú piensas que un poquito más, que nos faltan temas? Que estos antivalores que hemos visto muchas veces, programas de antivalores y que no llevan un mensaje positivo y que son escuchados muchas veces por esa juventud, ¿tú crees que eso a la larga va a tener una incidencia negativa en lo que es el comportamiento de esa generación nueva que viene sobre todo con su responsabilidad ciudadana hacia lo que es la comunidad donde viven, habitan? Es una excelente pregunta y me parece que ya está teniendo cierta incidencia en los jóvenes. En el disfraz de esa rebeldía, porque a veces es más por moda que por realmente hacer un reclamo. Es una moda y es buscando aceptación y buscando like en lo mismo que voy en las redes sociales. Ahora bien, ese tema de antivalores, esa persecución de que yo te alimento de lo que tú quieres escuchar, porque la población ciertamente, el nivel educativo, quizás en las personas que eligen presidente, por decirlo así, porque hay que hablar claro, es una mayoría los que no tienen tanta capacidad o no tienen tanta educación ya de cierto nivel. Ahí ellos inciden y ahí logran su cometido. Pero lo que pasa es que a la ciudadanía hay que seguirle dando material de calidad y educativo para que ellos despierten, se sacudan y digan, pero no, espérate, porque que yo le estoy dando seguimiento a algo que en el pasar del tiempo no me va a dar ningún resultado. Y yo como profesional, o si no es profesional, yo como ente o joven que quiero progresar, que en los sectores marginados antes, tú sabes que era muy relevante esos pocos jóvenes que querían salir adelante y después se vanagloriaba o se le alababa en el sector porque lograron crecer. Pero ahora el tema de la cultura urbana, el tema de que yo necesito ser cantante, aquí no hay cantante urbano, nadie canta. Hermano, usted no canta, usted tiene un apoyo que no voy tampoco a entrar en ese tema tan profundo, que lo logra posicionar porque la sobreexposición al final hace que te termine gustando lo que tú estás haciendo y quizás algo contagioso y demás, pero los jóvenes no pueden encarrilarse por ahí. Es otro el tema de la juventud, es un tema de capacidad, un tema de yo aprender a dilucidar, yo aprender a leer ciertos libros. Te veo con una candidatura independiente. No me gusta la política, tú lo sabes, Maggi. Pero no te atreverías tú a incursionar en política con una candidatura. ¿Quiere que te responda? Para defender desde otro ángulo. A ver, lo voy a Dale. La política, Mayovanex, no es mi foco principal, porque dentro de la política se ven muchas cosas turbias. Entonces, yo que voy con un corazón limpio, que tú conoces mi corazón y tú conoces mi forma, aunque yo sea tosco a veces de comportamiento y para responderle a la gente, dentro de mí hay una pureza increíble. De intención y de sentimiento. De buena intención. Exacto. Entonces, en la política hay mucho, voy a hablar claro, hay mucho lambón y hay tumba polvismo y hay una serie de cosas que no te dejan avanzar en la política, porque la política es una carrera bella si tú la llevas al pie de la letra. Incluso había instituciones, el José Francisco Peña Gómez frente a la Universidad Católica
Católica de Santo Domingo, habían lugares donde te daban clases de temas políticos, o sea, te formaban como político. Pero ahora eso no se puede porque a pesar de que ya salimos de unos cuantos fósiles políticos que no dejaban pasar a nadie, ahora también tenemos los lambones y los que te meten el pie y los que te dan la doble cara, te dicen una cosa por adelante y otra por atrás, y al final tú no puedes avanzar en el tema político. Tú debes quizás a nivel independiente, como tú lo dices, pero no políticamente, aportar tu grano de arena a la sociedad con, mira, ese muchacho Vázquez, el de que convocó la marcha pacífica. El tipo no tiene intenciones de nada y se nota que no lo envió a nadie, ni tiene ningún tipo de intereses ni políticos ni sociales. Simplemente él dijo, bueno, yo tengo que defender mi patria, no veo a nadie en eso y vamos a meter. Pero no es malo ser político. No, yo no estoy diciendo que sea malo, es que en el camino hay mucha traba. Ahora, respóndeme tú, que ya ha caminado ese trecho. ¡Ay! ¿Cuál? El de la política. ¿Pero qué te responde? No, que respóndeme si vale la pena al final caminar ese pedresgoso sendero. Lo importante es aportar. Desde el punto de vista que tú puedes aportar, si tienes... Sí, pero no te me rebales, dime si vale la pena. Vale la pena, la experiencia bonita, la experiencia bonita. Pero te pasó lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? En el camino hay mucha metida de pata y mucho... Yo digo una cosa por adelante y le digo a la jefa otra por atrás o al jefe otra por atrás. Eso es parte de esa dinámica que se da en la política. Sí, pero esa dinámica requiere también una serie de cualidades que tal vez yo no tengo. Hay hipocresía, hay que ser fantoche, hay que ser... Se ve de todo. Te dije siempre en una disputa que tuvimos sana del tema del club de nuestra comunidad, en un momento que tú me participaste, lo dije, tú no cuentas conmigo porque es que a ti te gusta estar bien con Dios y con el diablo y a mí no me gusta eso. Tú tienes que tener tu posición firme y clara. En la política, tú tienes que estar bien con Dios y con el diablo porque eso es parte de la dinámica. Del rejuego, claro. Del rejuego. Ahora, no me mires así, dime. Bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo. Ya nuestro director, de verdad, Alvin, una conversación interesante, como siempre. Nos faltan preguntas. Vamos a tener que prolongar esto. O vamos a hacer otra sesión. Podemos hacer una segunda parte, Otro ring. Así será. Así que gracias, Alvin, por acompañarnos y esperamos volver a tenerte por aquí con nosotros con otro de estos temas candentes que muchas veces nos toca ver. Muy interesante. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un banquete de entrevista que hemos tenido con Alvin Rodríguez. Regresamos después de la pausa para las conclusiones. Retornamos a Visor Urbano. Muy contenta de haber podido en este programa disfrutar de esta interesante entrevista con Alvin Rodríguez. De verdad que interesantísimo todo lo que se debatió aquí en el día de hoy y para nosotros fue un placer recibirles. En este bloque solamente voy a despedirnos, pues ya estamos muy cortitos de tiempo porque esta entrevista tan jugosa nos llevó todo el programa. Con mucha alegría, entonces les invitamos a seguirnos en la próxima entrega de Visor Urbano. Hasta luego.